Hey, buenas a todos, aquí TheWillyrex comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Estamos con el juego del super seductor. Vamos a ver cómo de seductores somos. Y ojo, porque en esta segunda parte ha dicho el creador que tuvo muchas críticas en la primera, y en esta ocasión vamos a poder jugar niveles tanto siendo chicos como chicas. Hay un montón de variedades étnicas, hay gente asiática, hay gente, digamos que afroamericana, hay gente de todas partes, básicamente, para que haya una especie de zona, algo así como más equitativo. Y digamos que está todo rodado, es decir, es todo prácticamente como en película. Así que si os parece bien, vamos allá. Tenemos un libro de consejos que no sé si deberíamos o no deberíamos de leerlo, la verdad, porque creo que sería hacer trampa. Así que vamos a ver si nos conseguimos pasar la historia como nosotros mismos y sin tener que utilizar ningún libro de consejos, porque igual ya somos seductores por naturaleza. Chicos, vamos allá. Lo primero que hay que decir, este juego vamos a jugarlo con humor, ¿vale? Tranquilidad. Y nada, si os gusta muchísimo, chicos, lo seguiremos trayendo al canal, así que dejar un buen me gusta si os gusta. Y nada, vamos allá, chicos, que es que se viene. ¡Ojo! ¿Vale? Muy buen... Me voy a callar la boca, ya está. ¿Nos hemos confundido de juego o qué? Arthur, I'm hungry, man. Let's go to the restaurant. Tengo hambre, vamos al restaurante. Lo bueno es que está todo traducido todo, a español en los subtítulos. Creo que es el creador del juego, creo que es el creador del juego. Arthur, we fucked up the grass again, dude. Not looking good. Nos hemos cargado la hierba. Como que ha dudado un poco, ¿no? En bajar, ¿o no? ¿Qué es este juego? De verdad, ¿qué es este juego? Pero bueno, ¿qué es? Este es el super seductor. Espero que seamos nosotros este y no seamos un parglita, porque si no, nos van a poner algo complicado. Tener que competir contra este hombre. No es mi tipo, este tipo, la verdad. Oh, tenemos que aprender de esto, ¿o qué? Estas miradas y estos morritos. Vale. Esta ha sido una intro un tanto... Ojo, ¿cómo acercarte a ella? Aquí se vienen nuestras dotes de seducción. Mirarla a los ojos mientras le llamas con tu dedo como si fuera un pene. Captar su atención de manera no verbal. Usar el genial inicio de conversación de ese tipo de YouTube. Ir a decirle que te llamó la atención y si puedes estar con ella unos minutos. No acercarse a ella en absoluto. A ver, lo primero que hay que hacer, yo creo que es ir con respeto. Entonces vamos a ir... Yo haría eso, ir a decirle, oye, me ha gustado, ¿te importa si te robo unos instantes? Y ya está, ¿vale? A ver, esta ha sido mi opción. Espérate que... Igual me manda a tomar por saco. Me dice, pues no. Hey, how you doing? I'm very good. How are you? Good to hear. Well, I'm very, very well. Vale, parece que va bien. Listen, I was just sitting there, saw you, and thought I'd come and say hi. Hello. This is a direct way to start, and como I están think empezando. this situation is pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that versus, you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence from the Pero bueno, get-go, pero it que always pero... puts you in a better position. Pero, a ver, ¿le he dado pausa? O sea, realmente este juego es para aprender a ligar. Tranquilos, chicos,
es probable que tengáis que... O sea, que dejéis de ver mis vídeos porque estaréis ocupados con vuestras nuevas parejas. O sea, esa serie va a revolucionar vuestro mundo sentimental. A ver, no sé si debería de compartir esto con vosotros porque si aprendéis... Bueno, vamos allá, sí, voy a compartirlo, ¿vale? De momento habéis visto que yo ya tengo esta seducción nata. Como podéis ver, bueno, This espérate que is se a nos van a dar más direct consejos. way to start, and I think in this situation, Ah, vale, esto ya lo hemos visto. Está bien que this te nos is a vayan... direct way to... Jesús, So me había quedado Richard. con... Hi, I'm Lottie. Lottie, like Charlotte, yeah? Yes, it is. Lovely Yeah. to meet you. Good to meet you too. Hello, are you ready to order? Vale, pues... De momento parece que ha sido una buena forma y ha sido como muy educado. Además, también el ambiente, ¿sabes? Yo creo que era más en plan... No sé, yo desde el punto de vista, si fuese alguien que me viene a hablar, en plan, una chica, por ejemplo, agradecería que fuese como más normal, en vez de que me haga así. ¿Sabes? Esto como que a mí personalmente me incomoda. No sé a vosotros, pero a mí me incomoda. Aquí ya esto es cuestión de gustos. A alguien le gusta que le hagan así, como si mi dedo fuese un pene, que es como ha dicho. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué pedimos. Ordenar un té, pastel, algo para ella. Es decir, ¿esto qué es? ¿Ordenar un té y un pastel para mí y luego algo para ella? ¿O elegirle a ella el menú? Si es elegirle a ella el menú, no. Decir, hola cariño, lo de siempre por favor, eso no. Decirle que no te moleste, que esta es una conversación importante, eso tampoco. La opción D, sabes que todo en este menú apesta. Vayamos a mi departamento. Bueno, esto no. A ver, también hay que ver qué queremos hacer con esa chica. Es decir, ¿queremos que sea nuestro rollo de una noche o queremos que sea la mujer de nuestra vida? ¿Sabéis? Porque esto también cambia. Ordenar un té, pastel, un trago para tener confianza, algo para ella. Yo quiero una porción de pastel, la dama va a comer mi pene. Vale. Vale, vamos a tomar, yo voy a decir un té, un pastel, algo para ella, ¿vale? Porque no hay ninguna opción de que ella primero. Siempre se le dice a ella primero, pero yo diría esto. So, do you already know what you would like? ¿Sabes lo que te I'm going gustaría? to be naughty today. I'm going to go for the chocolate cheesecake. Very nice. And a lovely cup of tea, please. Okay, and I'm gonna have the cherry cake, please, and English breakfast tea, but no milk. Muy bien, qué normal, ¿no? Para que no sepáis subtítulos abajo, igual no lo estáis viendo, pero... What is the latest or earliest time that I can have champagne? Oh. I don't know, that's a question. But if a guy came to sit with you, you wouldn't ask him to buy you champagne. No, but if he offered me a glass of champagne at 5:30 in the evening, that's quite romantic. Or just a straight espresso. Qué raro, no, o sea, lo tiene muy bien, o sea, es decir... Sorry. Igual es que hay como diferentes... como costumbres, ¿no? Esto es en Reino Unido, es decir, esto es en Inglaterra. Aquí, pues, evidentemente no es la misma costumbre que en cualquier otro lado. También os digo que nunca me he visto yo en una situación de bajar en un tanque y meterme aquí, ¿sabéis lo que os digo? O sea, que esto es un poco también surrealista, pero bueno. Ignorar el teléfono o llamar a Mohamed. Vamos a poner el modelo... ¿Llamamos a Mohamed o no? Vamos a hacerlo en plan todo... Vamos a hacerlo bien, Sorry about ¿vale? that, just someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No, it's understandable. Parece que lo hemos hecho bien, ¿no? You know what? It's such a lovely day, and you're dressed amazingly. It's all summery, but it's got something to it, like a real interesting style you have. Thank Very you. nice. That's really nice of you to say. Well, it's true. So, what do you do? I'd like to know more about Richard. Qué bien, qué buena pregunta esa, en plan de... O sea, en vez de decirte a qué te dedicas o qué trabajas, se queda un poco raro. En plan, quiero saber más acerca de... Y dices su nombre, sobre Charlotte. ¿A qué se dedica Charlotte? En plan, ¿sabes? Como queda de una forma divertida y... Es muy bien, me ha parecido súper inteligente eso, la verdad. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un chiste después de decir la verdad? Soy un rapero murmurador. B, gano lo suficiente para darte $500 ahora mismo si vienes a mi departamento conmigo. C, distraerla en su lugar, hacer la rutina del dedo anular. Eso no tiene muy buena pinta. Soy gerente de marketing y hago vídeos de YouTube, pero me encanta la poesía. Hago maravillas en la cama. Trabajo para una empresa farmacéutica y hago vídeos de YouTube. Vale, hay que decir que soy youtuber, ¿no? Sí o sí. Pues, a ver, no sé la verdad, o sea... ¿Va a gustarle más o menos a lo que me dedique? A ver, evidentemente si soy actor de cine erótico igual no le hace mucha gracia.
Pero ¿qué más le da que sea gerente o que sea farmacéutico o lo que sea? Voy a decirle que soy... trabajo para una empresa farmacéutica. O soy gerente de marketing. Esas dos opciones creo que dan igual, ¿eh? Vamos a decirle simplemente que... Sí, venga. Esta opción, la F. Well, I've got two things. The first is pharmaceuticals business. Wow, you must be very intelligent. What I in don't the know about that. pharmaceuticals do you do exactly? Well, we just have different drugs for different ailments and illnesses and conditions. So Okay. that's the business, you know, like normal pharmaceuticals business. Yeah. Second thing's a Why? little bit different is YouTube. So I make YouTube videos. Oh, that is exciting. Yeah. That sounds amazing. What do you do for that? That's like the creative side, and the other side's, you know, Yeah. the business side. But I've got all different videos, and have to make like a new one every Tuesday, and Wow. yeah, just trying to grow the channel and Yeah. get advertising and stuff. So That's fantastic. Good on you. thank you. Brilliant. ¿Vale? That's Le doy good. la Correct enhorabuena. option. Yeah, I mean, telling the truth is always fine, right? Yeah, I think there's nothing wrong with being honest about what you do. She's going to find out sooner or later. Muy bien, hemos And tomado una what buena do you do for opción. work? Oh, well, I don't really need to work, but I do a Obviously. spot of acting. Ah, lovely. You know, Yeah. something interesting I've noticed. I've met some actors, and they're Ojo, atentos porque ha dicho realmente no necesito trabajar. O sea, en plan, ¿sabe? Trabajo porque quiero. Trabajo porque quiero, no porque tengo que trabajar. Dice, mira, yo realmente no necesito trabajar, pero de vez en cuando, pues bueno, soy actriz. Willy del futuro, por favor, always edita eso. very interesting people because they're empathetic, and that's I think Absolutely. it's because when they're acting they have to portray all these emotions, so they just understand people and emotions. They can read They body do. language, and Yeah, and that's what I love. I just love studying people and their nature. And it's a really good way to connect with people on a really Son muy empáticos deep los level actores. that not necessarily you can do in reality. yeah, and actors, they think they're kind of extroverts that wouldn't connect with people, but because of this you can really You can Get feel in it there, and yeah. you can get the vibe. It's amazing. excellent. It's a Yeah. very cool job actually. Yeah. Para mi it gusto is. está It's hablando nice to demasiado dip el in chico and más que la out, chica, honestly. pero bueno. Hey, do O you sea, si le he recognise preguntado that? a qué se dedica, yo personalmente dejaría que me explicase, ¿no? En plan de estar yo hablando todo el rato de cómo funcionan los actores, que me lo cuente ella, que es actriz, ¿no? Digo yo, pero bueno, este hombre es un experto. Yes, I do. I think Who is I think she? it's that famous Russian model. What's her name? I don't know, but God, yeah, she's beautiful, isn't she? yeah, not bad. Wow. A ver. Me ha hecho lo de el dedo como si fuese un pene. ¿Tendría que ir? ¿Tendría que no ir? A ver, evidentemente es ignorarla, ¿no? Pero, o sea, ignorarla o continuar hablando o, en plan, ¿la conozco o no la conozco? No lo sé. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no sé si la conozco o no la conozco. Acercarte a la chica del auto, continuar hablando. Hay que decir que es increíble, esto ya a otro nivel, cómo está grabando, porque está todo grabado en un atardecer. Entonces, cuando grabas un atardecer solo tienes como 30 minutos. Entonces, cada vez, si os fijáis, cada vez que tomo una opción a otra, hay como una nueva, no sé cómo deciros, es como que lo vuelven a grabar, ¿sabéis? Es decir, han tenido que grabar todas las tomas y todas las opciones que yo voy tomando, digamos que una tras otra. Es decir, a lo mejor han tardado 5 horas en hacer 40 minutos de juego, ¿sabéis? De gameplay. Entonces, aún así que hayan hecho todo en atardecer me parece increíble, la verdad. Yeah, modeling's alright, but acting's much more interesting, right? Yeah, I So much I more think so. varied. It is as well. I think Se ha ido, macho. you just have to stare. Yeah. But acting, you have to feel. We have to show certain personality and be different characters and stuff. Absolutely, Yeah. just feel that emotion. Yeah. Vale, aquí, So you do your acting. Does that mean you're more interested than ¿veis? usual? Por ejemplo, in other- aquí, es decir, esto lo han grabado antes porque se ve que está, o sea, que todavía no está atardeciendo. Tengo una pregunta y es como, ¿qué pasa si me hubiese ido con la chica? Como que tengo game over, en plan, como que ya he perdido la partida porque he perdido a esta chica, que es la importante de lo que va la historia. ¿O es todo lo contrario y realmente tendría que, ¿sabes? Voy y ya está, estoy con otra chica que es una modelo rusa y tan contento. O sea, eso habría que también Social verlo, ¿no? stuff? Do you watch Well, TV? oh, thank you. Thank you. I like Silicon Valley actually. La That's serie what de I'm Silicon saying. Valley. At the moment, it's basically like
really intelligent guys that love technology. Are you like intelligent guys? I do. I love intelligent guys. I Le think gustan you're los chicos quite listos. intelligent. Well, I'm not a programmer. Nos but vamos, my salimos ahora mismo. business Own intelligence little ways, and street yeah. smarts. Well, I think, you know, I can relate to the intelligent side because I'm quite intelligent. So I need to end up with Ojo, someone. ojo, ojo, atentos. Yo ahora mismo me levantaría y me iría, ¿eh? Dice, me gustan los chicos inteligentes porque yo soy bastante inteligente, en plan. Pero qué flipada, ¿no? En plan, no sé, o sea, nena rica versus supermodelo. Ah, tengo que elegir aquí. De hecho, este episodio se llama Nena rica versus supermodelo. O sea, yo aquí podría coger y decir, yo, o sea, si fuese yo, ¿eh? Si me dice alguien, no necesito trabajar, soy bastante inteligente. Hay un refrán que me encantan a mí los refranes, ya sabéis, y dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues ese más o menos igual, ¿no? En plan, soy bastante inteligente. Of my standard. Cool. So yeah, I just love the way they invent things. Yeah. And I think I'd be quite good at that as well. So yeah, that's Silicon Valley's way. Sería buena en Silicon Valley esta chica, dice. I'm watching Handmaiden. Have you seen that? The Handmaid's Tale? Oh, That I've one? heard of that. Los cuentos de la that criada, one's creo messed que up, es. actually. Yeah. It's quite, That's it. it's not a comedy, obviously. It's like some dystopian parallel future where everything Está en Netflix, goes esa wrong, serie. where women, when the birth rate just drops near zero, and they round Oh, up all of the no. women that can still have babies, Yeah. and they kind of put them with the important men to mate. Wow. And it's quite messed up, but it's really, really good and interesting. Eso es como una especie, esto es para que lo entendáis, es como una serie que creo que está en Netflix o en HBO, no sé exactamente, miradlo en Google, que se llama Los cuentos de la criada. Es un poco extraño porque es como un futuro paralelo, como he explicado, en el que como que muchas mujeres no son fértiles y solamente hay unas pocas que son fértiles y las utilizan solamente para que pague algún millonario o alguien con dinero y como que para tener hijos, ¿sabéis? En plan, un poco turbio, la verdad. A mí no la he visto, ¿eh? O sea, solo he visto el primer episodio y me resultó un poco turbio y no seguí viéndola. Igual era la leche, pero No, que no no, sepáis. I haven't. Oh, you should actually. check it out. Yeah, sounds quite interesting. I'd have to see if I like it. You know, it might be a little bit for me, but yeah, I can Un always poco rara, see. sí, es un poco rara, la verdad. Vale, a ver, darle de comer un poco de pastel. Opción B, decirle que mire debajo de la mesa para ver una sorpresa. Decirle que tu último vídeo fue de consejos sobre citas para hombres. D, hablar de lo genial que es conocer a personas como ella que no son aburridas. E, poner droga en su bebida para hacer que te obedezca. A ver, evidentemente la opción correcta es la E. Creo que poner droga en su bebida sería lo más fácil. Pero no, fuera broma. Ahora vamos a hacer la D, que es muy guay hablar con chicas como ella, que parece que hay mucho de lo que hablar, ¿no? Ya está, vamos a... I'll tell you something. You know what's really cool is Queda that demasiado forzado esto, I'm ¿no? definitely this kind of person, but I think you are too, who's What? just not boring, adventurous, spontaneous, but also just relating to people. So like, I'm a stranger, I've come to talk to you, now we're sitting having tea and cake, Do you know and what? who knows what might happen, right? I know, that's what's so magical about life. I find that, like, you're walking down the street from a stranger, but then in 2 weeks' time, you bump into them again and you kind of recognize them, and then there's this whole whirlwind of a romance or something like that. A mí no me suele pasar esto, pero... It's How like it the would work. butterfly Pero effect bueno. as well, because like if you stay an extra 5 minutes here with me, and then something cool happens to you because of that. Exactly, and then something could happen. El efecto mariposa, ¿eh? Esto sí que es... A ver, estoy diciendo como demasiadas así, pero es que me gusta hablar porque como estoy callado todo el episodio, pues, y están hablando ellos... El efecto mariposa consiste en que un pequeño aleteo, ¿sabes? Es decir, algo pequeño que puedes hacer como que cambie todo el futuro. Imaginaros, puede ser que esta sea la chica con la que esté 50 años, tenga 3 hijos y 8 nietos. Sin embargo, todo se decide en que en ese momento pues haya estado 5 minutos más o haya tomado la opción B en vez de drogarla, ¿sabéis lo que os digo? Y cosas así. Entonces, bueno, simplemente eso es el efecto mariposa, ¿vale? Un poco para que While no we're lo here sepa, vaya. now, something could happen which could change your life again in a different direction. Probably is, in a better direction, obviously. Obviously. The nice thing here is the right option, obviously, but the nice thing here is that you're kind of painting her as not boring, and then all her subsequent behaviour should fit that label if she agrees with it. She says, yeah, I'm not boring, then everything following that shouldn't be boring. Tienes otro nivel, And it's a de... compliment. And it's definitely a compliment. O sea, esto es como... A ver, o sea, realmente este tío debe dedicarse como a la seducción y en plan juega mucho como con tu mente, ¿no? Son prácticamente como psicólogos, en plan del día a día, ¿no? Y te dice en plan,
O sea, no le ha dicho qué bien es estar contigo. Yo hubiese dicho que, jope, qué guay eres, no sé qué, qué bien me lo estoy pasando, ¿no? Que lo que hubiese dicho todo el mundo. Pero este chico, si os fijáis, ha dicho, no eres aburrida. Entonces, si ella dice, es verdad, no soy aburrida, de una manera u otra, ella va a estar toda la conversación afirmando y haciendo cosas que no son de aburrida. No es que seas divertida, es que no eres aburrida, que es lo distinto. Entonces va a estar haciendo todo el rato cosas divertidas y ya como que la pones, como que la predispones para otra cosa, ¿no? Eso es un poco raro, pero como que tiene esa connotación, ¿sabes? Es como lo ha explicado el chico. Como que no es simplemente un cumplido, sino que es algo más. Good, yeah? Do you have any special diet restrictions, you know? Well, like sometimes it's gluten intolerant, but Sometimes only. yeah, Partial like, gluten intolerance, yeah? It's like sometimes if I eat too much gluten, then my stomach like becomes a balloon. Okay. So I have to monitor what I eat. All right. But yeah, I've been on the paleo diet before. Oh, that's healthy, yeah. Like Because in paleo. paleo times everyone lived a long time, so it's good. Exactly. Makes sense to do that. And like when you look back, it's literally just vegetables and meat the whole time, mostly meat. So I'm just constantly eating meat, which is delicious. So, yeah. Vale, a ver. A. Usar una pregunta del cuestionario de Marcel Proust, no sé quién es. Usar las 10 preguntas de seducción en 10 minutos de Brad Pitt. Jugar a las cartas. Vamos a jugar a las cartas porque no sé qué. O sea, usar una pregunta del cuestionario y jugar a las cartas, no sé realmente. Jugar a las cartas con ella. Esto me haría un montón de jugarlo en directo, Do you ever play cards? Oh, I love cards. It's fabulous. I'm actually very good at it. Oh, no shit. Well, look. check Como de this esta, out. Why ¿eh? don't we play a quick hand now? I've got some cards, but they're sexy ones. Tengo algunas cartas What do you sexy. mean? Like naked ladies all over them or something? Naked ladies close, but no cigar. Check it out. One for you, one for me, one for you, one for me, another one for you, one for me. ¿Están desnudas o qué? This I one's a know good one. people Big around one it. for you. Oh, Kind of little one for me. Last one. I can't do that. I really can't do this. Porque tengo cartas eróticas. Porque no tengo cartas en plan corazones. These No are entiendo. cards with the guys' dicks on it, so obviously that's Ah, son cartas con a penes. little bit controversial, right? Yes, I've never seen a deck of those cards before. Es que es que un mazo de cartas de I've never penes, seen tío. one. We'll get you a deck as a Do you present. know what? I'm all right, but thank you so much. No, you'll love it. Trust me, you can play it with family. I'm not sure my granny. Pero will- bueno, pero ¿por qué no me Occasions, ponen? Christmas and stuff. Just Again. bust them out. I'm not sure it's the best present. We should sell it in the Super Seducer online shop along with t-shirts. Ah. ¿Qué And nail leches, files. tío? No, no era la respuesta correcta. Vale, lo bueno es que entonces todas las anteriores que hemos hecho eran la opción correcta. Usar las preguntas de seducción en 10 minutos de Brad Pitt o usar una de las preguntas del cuestionario. I Vamos was a ver reading qué this se puede. article, and have you heard of Marcel Proust, the author? No, I haven't. He wrote a book, Swan's Way or something, it's a classic, and Okay. he was talking about his life. And he came up with this questionnaire where he asked a bunch of questions, and it was actually really interesting. So, for Oh, wow. example, one of the questions was, "What's your idea of perfect happiness?" So qué buena I was pregunta, thinking about it, and yeah, how would you answer that? Wow, what a question. Not to put you on the spot, but I it should be know. easy, right? It's happiness. Qué guay, en plan, o sea, si le preguntas de repente una pregunta súper trascendental a alguien, ¿no? Como que, ¿sabes? Ya como que todo se va, yo creo que a la pregunta, ¿sabes? En plan, ostras, qué guay que me han hecho una pregunta interesante que no es en plan lo típico de cada día, ¿no? O sea, creo que es súper guay. My Y idea así of también conoces una happiness persona would be así. on my boat in the middle of the ocean, Oh wow! surrounding myself with Chanel handbags. Not massive waves crashing down, no. No, Like no. everything- Just like a peaceful Maldives? like ocean. The Maldives would be Las fabulous. Maldivas, muy bien, I ahí do está. I actually have a house in the Maldives. Tengo una casa en las lovely. Maldivas. And I'm just out there and I have my Chanel handbags around. And Because you need them on the boat. yeah, so it's but good. there's just one thing lacking. Like, I would like a man Yeah? on the boat with Should me. he be like Gustaría tener una- tanned and sitting in his Yeah, bathing suit, with his Speedos on. not with a handbag? Well, I don't mind. Oh yeah. He can have a handbag and then give it to me. A present. Yeah. Yeah. All right.
This was a tricky one because we didn't let you know what the question would be, but obviously this one's pretty good and can lead to a good conversation. And in general, I would say that if you're going to be going on dates, you should ensure that you have a couple of interesting things to talk about, and even having a few interesting questions like this in your back pocket is a good thing to have, so that Qué you're guay, not at risk of running out of things to say. No, and it's a great way to open up a conversation where you can maybe veer off onto something else that you both have interest in. Qué guay, o sea, So imaginaros, ¿sabes? Tener esto en plan en mente y decir, oye, ¿qué preguntas? En plan, preguntas así, en plan, yo qué sé, si tocase la lotería, ¿qué harías con...? ¿Sabes? ¿Qué harías con ellos? Esta chica te diría, bueno, da igual porque ya soy millonaria. Pero cualquier otra persona te diría, ostras, y ahí sí, a lo mejor te dice, oye, me iría todo el día de fiesta. O a lo mejor te dice alguien, oye, pues yo estaría tranquilo como si nada, ¿sabes? Como que puedes saber un poco cómo es una persona sin preguntárselo directamente, ¿no? O cómo sería tu felicidad. A lo mejor una persona dice, pues me encantaría estar en mi casa con mis hijos, no sé qué, ¿sabes? A lo mejor hay como que ves el futuro idílico de una persona y ves si tú encajarías en ella. A lo mejor te dice uno, yo estaría todo el día de fiesta, y te dice la chica, oye, pues igual no es lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, como que me encanta. El Marcel Proust este, como este se llame. What's your philosophy Muy on life? buenas preguntas, ¿eh? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ojo, aquí va otra, ¿eh? I guess it's pretty simple, but it's taken me a long time to get there. But for me, it's all about finding the things I really enjoy in life and doing more of them, and finding the things that I don't like. I used to be bothered all the time with phone calls, doing annoying stuff, Mira qué bien. filling in forms and all of that bureaucracy stuff I don't like. So just to arrange my life so that I'm happy with the way it is every day, and just Disfrutar de the las cosas simple así que te things gustan make me happy. y las que no te It's gustan no more las hagas. organised Bien. and balanced as well. Muy bien, The ¿eh? absence of bad things is buena more respuesta. important than having loads of good stuff. You know, if you just get rid of all the things you don't like, then you're left with, Happiness. just It's magical. the simple kind of happiness that is like contentment every day, so that you don't have depression or stress, that your mood is kind of, I get that. you know. Yeah, I get that. Muy bien, qué guay. It's magical. It's just ¿Se how. ha quedado una señora? ¡Vamos corriendo! Se ha quedado además súper realista, ¿eh? Creo que es actriz... Creo que le habrán dado un Oscar. Reírte, sacar tu teléfono y comenzar a filmar, ignorar y seguir adelante, llorar a la abuelita a levantarse. Espero nunca llegar a ser tan viejo. Quiero morir joven. Contigo. Vamos a ayudarla, ¿no? Además, yo soy socorrista. Is she alright there? Is she okay? Hi, you okay? Yeah, get her up. Esto ya, o sea, para quedar bien o no, o sea, esto es como de ser humano o no, o si no eres un humano, ¿sabes? Si es un ser despreciable, pues no. Old lady, yeah? Muy bien, Might muy be the bien, heat eso es lo or correcto. something. Yeah, it's quite hot. Yeah. Hopefully she's okay. Yeah. I guess it's not hot. Es que están todos al sol y nosotros estamos a la sombra aquí en funny turn, my este... granny used to en el call it. centro. Had a funny turn. It's just She a used little to say. funny turn. Exactly. No, I don't think it's anything. Un Well, golpe I de hope calor. not. Yeah, she'll be okay. Need some water or something, yeah? Yeah. Mira qué bien. Yes, well done for helping the granny and not leaving her there on the floor. You're Or- so kind. yeah, good one, yeah? So, you need to send me your YouTube link so I can do that. DMCA you. You what? You heard about that? No, that's fucked up actually. I had a couple this month. Some wanker used a bit of his music. Copyright strike. And I think it's 3 and then they shut you down, so yeah. Wow. O sea, eso significa que sí te puedo denunciar, ¿sabes? Le ha dicho a la chica y yo eso no sabía ni lo que era. Ojo, You okay? te encuentras bien. Chicos, creo que vamos a dejarlo por aquí, más que nada porque está viendo esto muy interesante. Y así decidme también cómo os gustaría que hiciese estos vídeos. Es decir, están hablando en inglés británico, que igual es un poco más complicado de entender que el inglés normal. Entonces, os gustaría que hablase por encima, queréis escuchar cómo hablan ellos, subo el volumen o no lo subo, hago pausas o no las pauso. Si queréis que siga subiéndolo o no, dejar un buen me gusta, si es así. Y intentaré de traerlo, pues como os digo, con la mayor frecuencia que veamos. Así que nada, si os ha gustado, dejar un buen me gusta y nos vemos en el próximo episodio.